Parte 13. En el instante en que Toho Basara vio la espalda de la figura parada frente a él, cuando Ramsas lo protegió a él y a Mio. ¿Por qué? Mio preguntó confusamente mientras estaba en los brazos de Basara. Ramsas no miró hacia atrás y aún miraba al frente, pero su postura de repente vaciló, y él se arrodilló con una rodilla en el suelo como si hubiera perdido el equilibrio. ¿Estás bien? Una vez escucharon que el uso de la magia de gravedad le causaría una gran carga a Ramsas. ¿Estás bien? Cuando Basara y Mio se adelantaron apresuradamente para apoyarlo, Leoar también lo siguió para reunirse con ellos. Si tienes tiempo para apoyarme, deberías pensar en cómo lidiar con esa cosa. Al estar rodeado de las 3 personas, Ramsas lo reprendió. Pensar en una forma, ¿cómo? Después de luchar contra Chaos hasta ahora, todavía no habían encontrado ningún medio para restringirlo, lo que provocó que Mio dijera a regañadientes eso. Pero entonces... No, pero ahora hay una. Con una voz clara, Toho Basara trajo un rayo de esperanza. Ante sus ojos, la barrera mágica de gravedad de Ramsas había logrado reprimir a Chaos, haciendo que permaneciera en el mismo lugar. Aunque se suponía que Chaos podía bloquear la magia, quedó atrapado dentro de la barrera porque la magia de gravedad de Ramsas afectaba todo el espacio circundante, generando una falla dimensional que Chaos no podía cruzar. En otras palabras, los ataques basados en gravedad pueden ser capaces de sellarlo en otra dimensión. Toho Basara recordó cómo cuando el poder de Wilber perdió el control en el cuerpo de Mio, se formó algo como un agujero negro. Además, no era solo un simple fenómeno físico, era un agujero negro mágico. Si pudieran volver a crear ese tipo de agujero negro para absorber a Chaos, entonces probablemente sería posible sellarlo en otra dimensión. Por lo tanto, Basara explicó su plan de batalla a todos los presentes. Tan pronto como Ramsas levantara su magia de gravedad, Basara usaría Vanishing Shift frontalmente para suprimir a Chaos y Mio usaría su magia de gravedad con toda su fuerza nuevamente para generar un agujero negro. Chaos naturalmente trataría de esquivarlo. Entonces en ese momento, Leoart usaría el poder de Loki para empujarlo, para que el agujero negro pudiera tragárselo. Ese era el plan de Basara. Después de escuchar la explicación, Leoart y Ramsas asintieron con aceptación. Sin embargo, Mio hasta ahora había sido incapaz de controlar el poder de Wilbert, y su expresión parecía incómoda. Al ver esto, Basara ligeramente puso sus manos sobre sus hombros y dijo: No tengas miedo, cree en mí. No prometimos que terminaríamos todo esto y luego nos iríamos a casa con todos. Después de que Basara vio que Mio asentía con la cabeza, lentamente comenzó a dar un paso adelante. Dejaré el final para ti. Muy bien. Después de que Leoart levantó a Loki y le respondió a Basara, Basara continuó avanzando solo hacia Chaos. Después de que estuvo a una distancia suficiente de Mio y los demás, bajó su postura y se concentró. Era la postura para un corte dimensional. Al usar Vanishing Shift, al mismo tiempo que su corte dimensional, incluso si no podía eliminar por completo a su oponente, podría mejorar significativamente su poder. Así que Basara concentró cada fragmento de su mente, y esperó ese momento. En este estado donde su concentración estaba en su máximo, incluso todo el ruido en sus oídos había sido bloqueado. Cuando todo el mundo pareció entrar en un estado de silencio, Ramsas levantó la magia de gravedad. Tan pronto como Chao se liberó de la jaula dimensional, saltó desde un tejado y aterrizó frente a Basara, quien estaba más cerca de él. Enfrentándose a la aplastante encarnación de la muerte frente a él, Basara aún no podía moverse. Chaos también parecía estar en alerta, y no se movió. En medio del silencio, solo la atmósfera continuó intensificándose. Y luego, ese momento finalmente llegó. El primero en actuar fue Chaos. En respuesta al brazo derecho restante que se cortó con su enorme espada, y el empuje de los tentáculos entrantes, Toho Basara desató el golpe final. Levantando todos sus movimientos a su máxima velocidad, se lanzó hacia el dios demonio. Utilizando Brynhildr, soltó un corte dimensional y además de eso, Vanishing Shift, todo terminó en un instante. En medio del agudo sonido de un clang, los tentáculos de Chaos, el brazo derecho que sostenía la espada gigantesca, e incluso el área desde su hombro hasta su torso inferior, todos explotaron en gotas, pero la batalla aún no había terminado. Toho saltó hacia Chaos frente a él mientras gritaba: Mio. Cuando escuchó el grito de Basara, Mio ya había completado los preparativos para activar su magia de gravedad. Usando la pequeña brecha después de haber cortado desde el brazo derecho de Chaos hasta su torso inferior, pasó por el costado del cuerpo de Chaos como si estuviera cambiando de posición. En ese momento, Naruse Mio desató la magia de gravedad que había acumulado dentro de su cuerpo hasta el límite. Ese poder empujó a Chaos desde arriba directamente, y generó un agujero negro. Este tipo de cosas no sucedió
Justo cuando la conciencia de Naruse Mio comenzó a difuminarse después de que ella puso toda su fuerza, algo sucedió. A pesar de que su magia de gravedad realmente estaba cubriendo a Chaos, el punto central estaba un poco más adelante. No debo dañar a Basara. Este tipo de pensamientos causaron que Mio moviera inconscientemente la posición un poco hacia adelante, pero esto fue un error fatal. Chaos usó sus tentáculos como piernas contra el suelo, y se empujó hacia atrás para saltar y escapar del área de la magia de gravedad de Mio. Fracaso, la peor palabra posible, evocaba pensamientos de desesperación en su mente. Pero Mio luego vio la figura de Basara mientras se movía hacia la espalda de Chaos y usaba su pierna derecha como pivote para darse la vuelta y balancear a Brynhildr horizontalmente. ¡Wow! En el instante en que movió su espada, Brynhildr soltó una onda roja. Era lo mismo que antes cuando casi había aplastado a Leobard. La ola de gravedad se había convertido en un corte. Estaban la magia de gravedad que Mio había lanzado desde arriba, y la onda de gravedad que Basara había desencadenado horizontalmente. El choque de sus dos ataques causó que el agujero negro que generaba Mio se distorsionara enormemente, y los torrentes rojos que fluían hacia el agujero dimensional inmovilizaron a Chaos cuando intentaba escapar. A pesar de que sufrió golpes de gravedad tanto vertical como horizontalmente, Chaos aún así hizo todos los esfuerzos posibles para avanzar hacia un área con menos influencia, luchaba por su vida. Sin embargo, el señor demonio Leobard no lo permitiría. Antes de que Chaos pudiera actuar, Leobard vertió toda su fuerza en el circuito mágico de Loki mientras estaba en el aire. Así que anticipó esto desde el principio, Cuando Leobard voló a esta posición en el momento que se decidió de antemano, entendió las intenciones de Basara. Después de cortar el brazo derecho de Chaos, el método de escape de Basara era correr desde el área frente a Chaos hasta su espalda, de modo que esencialmente intercambiara las posiciones delantera y trasera. Si solo quería evadir la magia de gravedad de Mio, no había necesidad de arriesgarse a acercarse a Chaos. Retroceder hacia atrás o hacia el lado izquierdo o derecho hubiera sido más seguro. Elegir deliberadamente moverse detrás de Chaos era para poder permanecer en posición. Si retrocedía hacia atrás o hacia el lado izquierdo o derecho, aumentaría su distancia de Chaos. De esa manera, después de que le cortaran el brazo derecho, Chaos probablemente habría perseguido a Basara por reflejo. Pero, si Basara deliberadamente acortaba su distancia, Chaos continuaría atacando en esa posición. Esta acción había tenido éxito en atrapar a Chaos bajo el efecto de la magia de gravedad de Mio. También desató otra onda de gravedad desde atrás, que impactó con la magia de gravedad de Mio para engendrar un vórtice de gravedad aún más poderoso, limitando aún más los medios de escape de Chaos, lo que resultó en los mejores resultados. A pesar de que esta implementación perfecta ante sus ojos había provocado una ligera sensación de asombro, Leobard aún así cumplió su propio papel sin ninguna duda. Duerme eternamente en la brecha dimensional, antiguo dios demonio. Junto con su grito, Leobard balanceó Loki. La onda negra desatada desde el circuito mágico de la espada demoníaca se elevó en el vórtice gravitacional de Mio y Basara, y se movió directamente hacia Chaos. El antiguo dios demonio que había despertado en este mundo fue así empujado al centro del agujero negro. En el siguiente instante, el agujero negro de Mio se retorció más allá del punto crítico, y al instante colapsó porque no fue capaz de sostener la masa. El remolino del vórtice de aire y magia disminuyó, y el espacio también volvió a la normalidad. Después de que el agujero negro que se tragó todo a su alrededor desapareció, todo lo que quedó en el suelo fue un cráter vacío. La figura del dios demonio Chaos ya había desaparecido sin dejar rastro. Así. Leobard lentamente bajó Loki, y luego la desapareció. Esta acción representó que la batalla realmente había llegado a su fin. Al mismo tiempo, Ramsas apoyó a la inconsciente Naruse Mio en sus brazos. Toho Basara avanzó firmemente y caminó hacia ella. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.